Bienvenidos a la actualidad informativa de las 4. Soy Daniel y este es un resumen de las noticias más importantes del día. En el Parque de Timisa aumenta el tráfico y consumo de estupefacientes. En el sector de Timisa, en la localidad de Kennedy, un parque que debería ser un oasis de recreación y esparcimiento para niños y adultos mayores, se ha convertido en un foco de tráfico y consumo de estupefacientes. La situación ha alarmado a los residentes, quienes temen ser víctimas de actividades delictivas como hurtos y atracos. La agrupación donde vivimos se llama Tonolí 3. Aquí en este sitio donde estamos ubicados, estamos haciendo la denuncia porque este parque totalmente abandonado por el distrito. También se presenta por el abandono mucho consumo de droga aquí. Aquí las personas vienen a consumir droga sin el pudor. Los niños son los que alegran el entorno y no pueden volver a jugar en este lado porque cuando vienen pues están consumiendo estupefacientes. Como periodista de Momento 24, fui testigo de una escena que refleja la gravedad de la situación. Un sujeto en bicicleta llegó al parque y se encontró con un cliente a quien le suministró la droga. Luego, el sujeto se fue en bicicleta mientras que el cliente que consumía marihuana en el parque lo hacía ante la mirada de menores de edad. Por seguridad del equipo periodístico, no se grabó el momento, pero la escena quedó grabada en la memoria de este servidor. El parque, que lleva 15 años en un estado deplorable, ha sido abandonado por las entidades del distrito, lo que ha permitido que los consumidores y distribuidores de droga se apoderen del espacio. Los residentes afirman que el distrito los ha abandonado y que es necesario que se tomen acciones contundentes para recuperar el parque y mejorar la seguridad de la zona. Vivimos en un entorno muy sano, pero lamentablemente tenemos un parque aquí al frente del conjunto que no se le ha dado el uso para el tiempo libre de la gente como debiera ser, porque está abandonado hace más o menos 15 años, no le han dado el uso que se merece. La problemática ha llevado a los colegios privados y jardines infantiles del sector a dejar de usar el parque para actividades de educación física, lo que ha afectado a los estudiantes y a la comunidad en general. Lo que necesitamos es que la nota sea general para poder también hacer el arreglo de la cancha en sistema general para que la adecúen y los niños vuelvan aquí a hacer los colegios, vuelvan a hacer aquí su gimnasia, su educación física, vengan a bailar y todo eso es necesario y ya los niños no vienen porque se ha vuelto en un ambiente bastante difícil por el consumo de estupefacientes. Sí, incluso colegios venían aquí a entrenar los niños, pero ya no pueden hacerlo porque lamentablemente hay invasión de muchachos y personas que consumen estupefacientes. Quedan muy aquí al frente del entorno del conjunto residencial y la verdad eso está afectando la seguridad del conjunto y de todo el entorno que estamos aquí. Queremos pedirle a quienes tienen digamos que tienen la potestad, la autoridad de poder revivir este parque, pues nos gustaría, podría ser por ejemplo el IDRD con apoyo de la alcaldía, un parque bolsillo como ellos llaman. Los líderes del sector exigen que las entidades del distrito inviertan en cámaras de seguridad y alarmas, además de mejorar las luminarias para permitir a los residentes transitar el espacio sin temor a ser víctimas de atracos. La policía del CRAI Timisa realiza labores periódicas de patrullaje y requisa, pero no cuenta con el personal ni el material tecnológico adecuado para interactuar en tiempo real ante cualquier actitud sospechosa. La problemática que hay acá desafortunadamente es que estas personas son ya incontrolables, no las pueden estar llevando para el CTP, no se pueden estar llamando la atención porque desafortunadamente el policía se mete en algún problema. Sí hay el trabajo de los policías retirándolos constantemente, diciéndoles que este no es sitio de consumo, pero ellos no hacen caso, ya esto se volvió recurrente en que ellos aquí no le hagan caso a nadie. Se requiere una reestructuración al parque, volver y ponerle canchas de básquetbol, de fútbol y más que todo repavimentarlo, arreglarlo, ponerle cámaras, ponerle más alumbrado, porque desafortunadamente esto de noche pues es un mismo peligro porque los árboles que tienen, los consumidores, los mismos ladrones se meten debajo de esos árboles. Se necesita una reestructuración total para el parque. La situación en el parque ubicado en Timisa es el reflejo de la problemática de inseguridad que afecta a la localidad de Kennedy y requiere de una solución urgente para recuperar los espacios públicos y mejorar la calidad de vida de los residentes.
Conmoción en Bogotá por un nuevo caso de violencia intrafamiliar en el que murió un hombre de 42 años y su hija de 7. Una escalofriante escena de violencia intrafamiliar sacudió la localidad de Suba durante las últimas horas luego de que uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá ingresaran a una zona residencial y encontraran dos cuerpos sin vida, una de una persona de aproximadamente 40 años de sexo masculino, quien era el padre de la víctima, una menor de 7 años. Estas personas, de acuerdo con indagaciones preliminares, fueron asesinadas con arma cortopunzante y las investigaciones apuntan a un menor de 14 años, quien sería el hijo de esta persona de 40 años y el hermano de la víctima menor de edad. Eso dijo el oficial de inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá, el teniente coronel Leonardo Bernal. Lamentablemente se nos presenta un hecho el día de hoy en el cual a través de la línea de emergencia 123 se recibe una llamada de violencia intrafamiliar al interior de una vivienda. El cuadrante o la patrulla de vigilancia llega al lugar, conoce este caso, encuentra dos cuerpos sin vida y ya ha dispuesto un grupo de policía de inteligencia y policía judicial con el fin de esclarecer este lamentable hecho. Hace materia de investigación, como le indico, está ya la policía judicial investigando precisamente este hecho y los posibles móviles del porqué. Bueno, se encuentran dos cuerpos sin vida, una menor de 7 años y un masculino de 42 años de edad. No sabemos bien la relación de parentesco, pero sí eran integrantes de una misma familia. De acuerdo a pesquisas e información extraoficial y lo que se pudo recolectar preliminarmente en cámaras de seguridad, descartan que una quinta persona esté involucrada al hecho, y quien descubrió toda esa escena de sangre fue la madre de la menor, quien llegó a la residencia y encontró una actitud sospechosa del menor de 14 años y luego se encontró con los dos cuerpos sin vida. Sumado a esto, el menor intentó atacar a la madre, pero le produjo algunas heridas superficiales. En estos momentos el menor ya fue aprehendido para tener mayores detalles de ese hecho, y la madre de esos dos menores en estos momentos está bajo evaluación médica, donde su vida no corre peligro y también goza de acompañamiento psicosocial. La facturación de servicios públicos en Colombia dejará de llegar en físico a partir de agosto. ¿Sabe usted que las facturas de servicios públicos tendrán cambios en Colombia? Le tengo el dato. De acuerdo con la nueva normativa, las facturas de servicios públicos en Colombia dejarán de entregarse de manera física para ser enviadas de manera digital a los usuarios. Según la disposición, además de tener un menor impacto ambiental, lo que se necesita también es crear los mecanismos que permitan tener un control más preciso sobre los cobros que se deben hacer a los ciudadanos. Explica la regulación que desde el 1 de agosto las empresas respectivas deberán adelantar los procesos sobre los cambios de las facturas de servicios públicos en Colombia. Adicionalmente, dice la misma disposición que deberán entregarse los mecanismos y herramientas para los hogares que no cuenten con los dispositivos para hacer la consulta de estos documentos de manera electrónica. También dice la norma que las facturas de servicios públicos podrán seguirse entregando de manera física, pero deberán contar con algún QR que lleve de manera directa a los consumidores a hacer el pago de la respectiva tarifa. Estos cambios complementan el plan de la DIAN para que en el país toda la facturación sea electrónica. Le contamos que otras facturas pasan a ser electrónicas en Colombia. Servicios públicos domiciliarios, 1 de agosto. Tiquete de transporte de pasajeros, 1 de agosto. Extracto bancario, 1 de agosto. Tiquete de avión, 1 de septiembre. Boleta, fracción, formulario, cartón, billete o instrumento en juegos de suerte y azar diferentes a los juegos localizados, 1 de septiembre. Documento expedido para el cobro de peajes, 1 de octubre. Boleta de ingreso a espectáculos públicos de las artes escénicas y otros espectáculos, 1 de noviembre. Y por último, boleta de ingreso a cine, 1 de noviembre.
En alianza con La Voz de América les contamos las noticias internacionales del día. Este martes, Joaquín Guzmán López, el hijo del narcotraficante conocido como el Chapo Guzmán, comparecerá por primera vez ante una corte de Estados Unidos. Está previsto que se presente en el día de hoy ante un tribunal federal de Chicago. Él y sus hermanos, conocidos como los Chapitos, fueron acusados en 2023 de cargos de lavado de dinero y tráfico de drogas. Guzmán López fue arrestado la semana pasada en Texas junto a Ismael El Mayo Zambada, de 76 años y considerado el fundador del cártel de Sinaloa junto a El Chapo, y por el que la DEA ofrecía una recompensa de $15 millones por pistas que pudieran llevar a su captura. Según funcionarios estadounidenses, Guzmán López engañó a Zambada para que abordara un avión diciéndole que iban a explorar algunas propiedades en el norte de México. En cambio, la aeronave aterrizó en Estados Unidos, donde Guzmán López, a diferencia de Zambada, pretendía entregarse a las autoridades estadounidenses. Una versión que fue cuestionada por el abogado de Zambada. Su letrado dijo que fue secuestrado a la fuerza por el hijo del Chapo. Por su parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador solicitó a Estados Unidos que dé más información sobre la captura de Guzmán López y El Mayo Zambada. Al mismo tiempo, el mandatario pidió a los cárteles que no haya un aumento de la violencia tras estos arrestos. Desde Washington informó Julia Riera, Voz de América. Ya lo había dicho el presidente Joe Biden cuando anunció la pasada semana su renuncia a la nominación del Partido Demócrata para las elecciones de 2024. Voy a pedir una reforma de la Corte Suprema porque es fundamental para nuestra democracia. Reforma de la Corte Suprema. Y aunque las opciones de convertirse en ley son bajas, se trata de un ambicioso proyecto con el que Joe Biden busca culminar su mandato. Entre los detalles de la reforma que dio a conocer este lunes la Casa Blanca, Joe Biden buscará un límite de mandato y un código de conducta para los 9 magistrados de la Corte, así como una enmienda constitucional para revertir el reciente fallo del tribunal que respalda el pedido de inmunidad presidencial del expresidente Donald Trump. Este tribunal ha destruido las protecciones de los derechos civiles, le ha quitado a la mujer el derecho a elegir y ahora ha concedido a los presidentes una amplia inmunidad frente al procesamiento por los delitos que cometen durante su mandato. Pero un Congreso dividido significa que las opciones para que las reformas propuestas por Joe Biden se conviertan en ley podrían tener poco recorrido, aunque analistas apuntan a que podría tratarse de un movimiento para concentrar el voto demócrata en unas elecciones reñidas y marcar las pautas de su legado en caso de una victoria de la vicepresidenta Kamala Harris. Entonces, para mí eso fue significativo porque me sugiere que le estaba indicando a la vicepresidenta Harris y al partido en general que esta es una lucha que ha llegado el momento de emprender. Según Biden, limitar a 18 años los mandatos ayudaría a garantizar que los miembros del tribunal cambian con cierta regularidad y agregarían cierta previsibilidad al proceso de nominación. Carolina Valladares, Voz de América, Washington. Desde el sur de Florida, lo que había sido el domingo motivo de celebración con ciudadanos de ese país aguardando resultados electorales a favor del candidato opositor Edmundo González, ahora es completamente distinto. Dirigentes políticos de esta diáspora llaman a la calma y reclaman lo que consideran resultados verdaderos de la votación presidencial. Los venezolanos saben la verdad y es algo que nosotros tenemos que estar seguros. Lucharemos porque esa verdad salga a la luz, lucharemos porque los que hoy no quieren reconocer, reconozcan la verdad que cada uno de los venezolanos sabemos. Desde Venezuela, la Fiscalía General de ese país ha dicho que investiga presuntas anomalías en el proceso de transmisión de datos con el objetivo de perturbar las elecciones. ¿Dónde, quiénes y cómo están presuntamente involucrados en estos hechos? Al respecto, la dirigencia opositora venezolana en Estados Unidos rechazó estas acusaciones, asegurando que siempre mantuvieron ventaja de votos sobre el candidato oficialista. Con un margen histórico sin precedentes y un margen de verdad, estamos hablando de más de 3 millones de votos de diferencia. O sea, no es cualquier cosa. Entonces nosotros estamos ganando y vamos a parar la transmisión del arrastre nuestro. Venezolanos inmigrantes en Miami apuestan a que la comunidad internacional verifique la comisión de un fraude.
una gente que no le importa el pueblo, sabe que perdieron la calle. Lo bueno de todo esto es que tenemos una líder que representa más del 70%, que hay una gran unidad nacional. Legisladores de Florida ante el Congreso sugieren aplicar mayor severidad en sanciones contra el gobierno de Venezuela. Imponer las sanciones más fuertes posibles al régimen, a los miembros del régimen, a los que tratan con el régimen, a los que se lucran con el régimen y a los que tienen negocios con el régimen. Representantes de la oposición en el sur de Florida no descartan protestas en los próximos días. José Pernalete, Voz de América, Miami. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, expresó a la prensa extranjera que ha mantenido distancia con su homólogo nicaragüense Daniel Ortega desde hace más de un año, cuando intentó pedirle la libertad del obispo Rolando Álvarez. El hecho concreto es que Daniel Ortega no contesta el teléfono y no quiso hablar conmigo, entonces nunca más hablé con él. Lula criticó la falta de libertades en Nicaragua. ¿Haces una revolución porque quieres el poder o haces una revolución porque quieres mejorar la vida de tu pueblo? El gobierno nicaragüense no ha respondido a las críticas del presidente brasileño, quien históricamente ha sido uno de los principales aliados de Daniel Ortega en foros internacionales. Algunos sociólogos refieren que el dignatario nicaragüense se ha aislado. Porque lo que no quieren es rendir cuentas, también por eso es que se retiran, por ejemplo, de los foros de integración, como hizo el dictador Ortega con el caso de la OEA. Analistas dan cuenta que además de Cuba y Venezuela, son pocos los países aliados del gobierno de Nicaragua. Sus principales bases en las relaciones internacionales son China, Irán, Afganistán y Rusia, principalmente. La Organización de Estados Americanos ha cuestionado a Nicaragua por su retroceso en materia de democracia, y algunos organismos de la sociedad civil han criticado su acercamiento a regímenes autoritarios. Donaldo Hernández, Voz de América. El fin de semana se reveló el video del momento exacto de la detención de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, en Santa Teresa, Nuevo México. En dicha grabación se observa a varias camionetas rodeando la aeronave privada, para posteriormente dar paso a la aparición de Zambada García y Guzmán López. En un mensaje al diario Los Angeles Times, el abogado del Mayo afirmó: Mi cliente no se rindió ni negoció ningún término con el gobierno de Estados Unidos. Joaquín Guzmán López secuestró a la fuerza a mi cliente. Pérez sostiene que Ismael Zambada fue raptado en México y permaneció inmovilizado hasta llegar a territorio estadounidense. Sus piernas estaban atadas y se le colocó una bolsa negra sobre la cabeza. Luego fue arrojado a la parte trasera de una camioneta y llevado a una pista de aterrizaje. Según información proporcionada por el mismo abogado, las únicas personas que viajaron en el avión privado fueron Joaquín Guzmán López, Ismael Zambada y el piloto. Para Mike Vigil, ex jefe de operaciones de la DEA, esta detención deberá ir acompañada de más acciones si es que Estados Unidos realmente busca contener el tráfico de fentanilo al país. No nomás es el cartel de Sinaloa que fabrica fentanilo, pero también Jalisco Nueva Generación, la familia Nueva Michoacana. Hay muchos carteles que están fabricando fentanilo. Zambada se declaró inocente de los 7 cargos que se le imputaron el pasado viernes en un tribunal del Distrito Oeste de Texas y tendrá que regresar a la corte el jueves en El Paso, donde aún permanece, mientras que Joaquín Guzmán López comparecería esta misma semana ante un tribunal federal en Chicago. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas. El desconcierto reinó este lunes en Venezuela tras el anuncio del Consejo Nacional Electoral, que dio como ganador de la elección presidencial a Nicolás Maduro. Algunos hicieron sonar sus cacerolas en diversos puntos de Caracas para mostrar su malestar. Y bueno, muchos sentimientos encontrados. No me quiero ir de mi país. Y bueno, eso. A pesar de las denuncias de fraude por parte de la oposición, Maduro fue proclamado la tarde de este lunes oficialmente presidente electo para un tercer periodo, lo que lo llevaría a gobernar hasta 2031. Asumo el mandato del pueblo para ser su presidente y llevar nuestro país a la paz
y a la prosperidad, a la unión nacional a través del diálogo. En medio de un clima de marcada tensión, el Ministerio Público dio a conocer este lunes que un presunto ataque informático contra el sistema de transmisión de los votos del Consejo Nacional Electoral tuvo como origen a Macedonia del Norte. El fiscal Tarek William Saab dispuso una investigación contra los opositores María Corina Machado, Lester Toledo y Leopoldo López. Estos tres aparecen como los principales responsables de esta acción que estoy denunciando. Afortunadamente, esta acción fue detenida, fue evitada. La oposición advirtió la madrugada después de conocerse los escrutinios que la comunidad internacional ya está al tanto de las irregularidades. Pero que no querían imprimir el acta ni transmitir. Esa fue la señal clara. En las últimas horas se han registrado protestas en algunas zonas de Venezuela para rechazar la proclamación de Maduro. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Avanzan los Juegos Olímpicos de París 2024. Les contamos las victorias y derrotas de Colombia. Una colombiana está en la final del BMX Freestyle en los Juegos Olímpicos. Se trata de Queen Saray Villegas, quien consiguió un promedio de 84.42 y se instaló en la instancia en la que irá en búsqueda de una medalla para la delegación colombiana. La vallecaucana hizo parte del primer grupo de clasificación y debutó de tercera en la prueba. La joven deportista de 21 años tuvo una buena primera rutina, haciendo algunas combinaciones y trucos de gran ejecución. Los jueces valoraron su primer intento con una calificación de 81.60. Para su segunda salida, Villegas no se guardó nada y realizó combinaciones de altísimo nivel. Fue más intensa en el circuito y eso le permitió tener un puntaje de 87.25 para un promedio final de 84.42, que le permiten avanzar a la definición como la sexta clasificada. La batalla por la medalla de oro se llevará a cabo este miércoles 31 de julio desde las 6:10 de la mañana hora colombiana. María Camila Osorio cumplió con una presentación histórica en los Juegos Olímpicos. La colombiana cayó en octavos de final contra la estadounidense Danielle Collins, luego de una batalla de 3 sets que terminó con la victoria para la número 9 del mundo con parciales de 6-0, 4-6 y 6-3, y su respectiva clasificación a los cuartos de final, donde se podría medir a la mejor del circuito, la polaca Iga Świątek. Esto no empaña la gran actuación que tuvo la cucuteña en el torneo, pues para llegar a octavos de final venció a la letona Jelena Ostapenko, número 11 del mundo, y a la ucraniana Dayana Yastremska, ambas integrantes del top 50 del mundo. Osorio, por su parte, igualó la mejor presentación de una colombiana en el torneo femenino individual de unas justas olímpicas, luego de que Fabiola Zuluaga cayera en octavos de final en las Olimpiadas de Sydney 2000 y Atenas 2004. En la continuidad de la tercera fecha del fútbol colombiano, Fortaleza consiguió 3 puntos de oro para seguir huyéndole al descenso. El equipo capitalino se impuso este lunes 29 de julio por 2-1 sobre el Deportivo Cali, equipo que también lucha por la salvación y que sumó su segunda derrota en lo corrido de este semestre. El compromiso disputado en la capital del país se decidió gracias a las anotaciones de Sebastián Navarro y Daniel Rivera, quienes sorprendieron en los primeros minutos de cada tiempo. Por su parte, Freddy Montero descontó para los visitantes. Con este resultado, Fortaleza llegó a 7 puntos y se metió en la tercera casilla del campeonato, mientras que Deportivo Cali se mantiene con 3 unidades en la parte baja de la tabla y su condición en el descenso vuelve a preocupar. Así llegamos al final de esta actualidad informativa. Hasta la próxima.